anunciado, soy la alumna Jenny Suaznaga Garbopoma. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la neurodinamia, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Haciendo una pequeña introducción sobre la neurodinamia, podemos determinarlo esto como el sistema de aplicaciones clínicas con fines de diagnóstico y pues también de tratamiento, utilizado como sustento teórico a la mecánica y la fisiología neural, integrada a los componentes musculoesqueléticos con el único objetivo de pues restaurarlos, ¿no? Mediante diagnóstico, la neurodinamia va a utilizar test, pruebas dinámicas, de las cuales, como dijimos, la neurodinamia es un nuevo término aceptado que integra la biomecánica, la fisiología, la morfología y las funciones del sistema nervioso, ¿no? Que justamente van a moverse y producir un estímulo mecánico en las estructuras neurales sometidas a ellos, ¿no? Por lo tanto, estas pruebas se van a utilizar para lograr una impresión de su función mecánica en relación con su estado de sensibilidad. Ahora, estas pruebas tienen dos movimientos, ¿no? Tenemos un movimiento de sensibilización y otro movimiento de diferenciación. El de sensibilización son aquellos que incrementan la fuerza de las estructuras neurales, además de los movimientos empleados en las pruebas convencionales. En cambio, los movimientos de diferenciación van a resaltar al sistema nervioso. Estos movimientos se realizan en las estructuras neurales en lugar de las estructuras musculoesqueléticas de la zona. En estas pruebas vamos a encontrar niveles, comenzando del nivel 0 hasta el nivel 3. El nivel 0 va a ser esta prueba de neurodinamia contraindicada, no se va a establecer. En nivel 1 vamos a ver donde los síntomas se van a presentar antes del último componente. Va a haber un dolor significativo. Para determinar el nivel 2, los síntomas se van a presentar en el último componente. Y pues en el nivel 3 va a ser necesario adicionarle un movimiento de sensibilización. Ahora vamos a comenzar con la neurodinamia en el miembro superior. Para hablar del miembro superior tenemos que hablar obviamente del plexo braquial, que el plexo braquial de por sí es la red de nervios que envía señales desde la médula espinal hasta el hombro, el brazo y pues la mano, ¿no? Las lesiones del plexo braquial se producen cuando estos nervios se estiran, se comprimen o en los casos más graves se desgarran o se desprenden de la médula espinal, y de las cuales vamos a realizar las siguientes pruebas que van a ser para el nervio mediano, utilizando una prueba tipo 1 y tipo 2. Vamos a utilizar también la neurodinamia en el nervio cubital y también para el nervio radial. Vamos a realizar en total 4 pruebas de neurodinamias. Antes de realizar las pruebas de neurodinamia, tenemos que tener las siguientes recomendaciones. Primero, tenemos que evaluar el lado menos sensible, haciendo que la evaluación debe de realizarse siempre en la misma posición y en la misma secuencia de movimientos, tanto en el lado menos sensible, por decir el que se encuentra sano, con el lado que se encuentra afectado, que sienten alguna molestia. Después, la duración de las pruebas debe ser breve. No debe mantener la tensión nerviosa por mucho tiempo. Tiene que haber una diferenciación estructural y al primer síntoma que veamos o percibamos o lo manifiesta el paciente, tenemos que frenar el test. Nervio mediano 1. La prueba neurodinámica se va a indicar cuando exista dolor en el cuadrante superior del tórax, en el recorrido del nervio mediano y para descartar a un componente neural. Vamos a tener al paciente en posición supina con los brazos alados alineados sin ninguna almohada. El terapeuta de pie mirando hacia cefálico, cadera cerca de la camilla, el pie cercano se va a adelantar. La mano cercana utiliza el hombro afirmando los nudillos sobre la camilla y la mano distal sujeta la mano en forma de pistola.
Componentes que realizaremos será una abducción de hombro de 90 a 110 grados, una rotación externa de hombro, supinación de antebrazo, extensión de muñeca y dedos, extensión de codo. La respuesta será una tirantez en la región anterior del codo que se va a extender hasta los 3 primeros dedos, con la amplitud de movimiento entre 60 grados a la extensión completa de codo. Nervio mediano 2. La exploración será igual que la primera prueba y las indicaciones cuando encontremos síntomas en el recorrido del nervio mediano, movimientos de depresión de la escápula o la articulación del hombro tenga una limitación a la abducción y también pueden cirugías recientes de hombro. Preparación: paciente en supino, hombro por encima del borde de la camilla y sin ningún apoyo blando, ¿no? El terapeuta se va a encontrar con las piernas separadas, la pierna cercana, adelantada, mirando hacia caudal, la cadera cerca a la superficie del hombro. Va a inclinar su brazo sobre el paciente, la mano cerca sujeta el codo del paciente, su antebrazo por encima del abdomen del paciente y la mano alejado va a sujetar la mano del paciente que se queda enganchado con el pulgar. Con el codo del paciente en 90 grados, posición neutra de muñeca y dedos. Componentes: haremos una depresión escapular, extensión de codo, rotación externa de hombro, supinación de antebrazo, extensión de muñeca y dedos y una abducción de hombro. Neurodinamia para el nervio cubital. Las indicaciones serán síntomas en el recorrido del nervio cubital en el tronco inferior del plexo braquial o las raíces C8-T1, a lo largo de la superficie medial del brazo y codo, eminencias hipotenar del cuarto y quinto dedo, si se encuentra alguna radiculopatía en C8 o síndrome de túnel carpo y neuropatía cubital. Preparación: la posición del paciente está en supina, hombro recto al borde de la camilla. La entrada del terapeuta va a ser en diagonal con una mirada hacia cefálico, las piernas separadas, la pierna proximal adelantada y la cadera cerca del paciente. La mano proximal va a ser la que fije el hombro, mientras que la mano distal sujeta la mano del paciente. Se dirige el brazo del paciente al muslo del terapeuta con una extensión de codo del paciente. Los dedos del terapeuta se extienden encima de los dedos del paciente y el pulgar detrás de la articulación metacarpofalángica del paciente. El brazo se encuentra recto y poco abducido y en el plano frontal el antebrazo pronado y muñeca y mano neutra. Componentes: depresión de hombro, extensión de muñeca y dedos, pronación de antebrazo, flexión de codo, rotación externa de hombro y abducción de hombro. En este caso, el paciente se encuentra en un grado 3, por lo cual hemos añadido un movimiento de sensibilización que es la inclinación lateral de cabeza. Nervio radial. Las indicaciones para exploración son recorrido del nervio radial o raíz C6, dolor en la región posterior del hombro, dolor lateral de codo, dolor dorsal del antebrazo por sobreuso, enfermedad de Kervin o síndrome de túnel supinador. Preparación: posición del paciente en supina, colocada en diagonal el cuerpo, el hombro recto al borde de la camilla, la cabeza en la línea media corporal. El terapeuta va a estar en bípedo en dirección hacia caudal con las piernas separadas, la pierna cercana adelantada sobre el muslo, el hombro del paciente, la mano alejada sujeta el codo. La mano cercana cubre la mano y dedos del paciente para realizar la extensión de codo y flexión de dedos y muñecas. Brazo a lo largo del cuerpo, codo en flexión de 90 grados, posición neutra de muñeca y dedos. Componentes: depresión de hombro, extensión de codo, rotación interna, pronación, flexión de muñeca y dedos y abducción de hombro.
La respuesta normal es una tirantez en la parte lateral del codo. Ahora haremos la evaluación neurodinamia para los miembros inferiores. Tenemos al plexo lumbar, que básicamente es una red de nervios que emerge de los ramos anteriores de los nervios espinales de L1 hasta la L4. Las lesiones del plexo lumbar se manifiestan clínicamente como una debilidad para la flexión de cadera, extensión de la rodilla y aproximación del muslo, con déficit sensitivo en la cara anterior del muslo y medial de la pierna. Se deben diferenciar de las lesiones de la neuropatía crural. En estas evaluaciones de neurodinamia vamos a evaluar lo que son el nervio ciático y sus ramificaciones, como lo son el nervio peroneo, el nervio tibial y el nervio sural. Test de elevación de la pierna extendida. Indicaciones: dolor u otros síntomas en la cara posterior y lateral del cuadrante inferior. El dolor en el talón también justifica la prueba de elevación de pierna recta. Preparación: paciente en supino, alineado sin almohada o una muy baja. Los movimientos que vamos a realizar es una flexión de cadera con rodilla recta, evitar movimientos en otros planos. La aparición de síntomas, sentirá un estiramiento de muslo posterior y algunas veces al tercio superior de la pantorrilla. El movimiento de sensibilización será una aducción y rotación interna. Nervio tibial. Indicaciones: los síntomas se localizan a lo largo del nervio tibial y sus ramificaciones, integrados por el nervio tibial posterior, nervio calcáneo medial y los nervios plantares y digitales. Dolores en pantorrilla de talón y la planta del pie. La preparación: el paciente se coloca como en la prueba de elevación de pierna recta. Entrada del terapeuta igual va a ser lateral hacia el segmento que se va a tratar. Los movimientos que vamos a realizar es llevar el pie a dorsiflexión con una eversión y luego una elevación de pierna recta. Debemos controlar la posición durante todo el movimiento. La respuesta será un estiramiento en la pantorrilla, la superficie medial del tobillo y superficie plantar del pie, también detrás de la rodilla, una amplitud de cadera entre 45 y 80 grados aproximadamente. Nervio peroneo. Las indicaciones en trastornos que afectan a la región anterolateral de la pierna y tobillo y el dorso del pie, en casos de dolor radicular de L4 a L5. La preparación: el paciente se va a colocar igual como en la prueba de elevación de pierna recta. Los movimientos que realizaremos es llevar el pie en flexión con una inversión plantar de tobillo y pie de dedos, seguido por una elevación de pierna recta. El estiramiento: la respuesta va a ser un estiramiento tirón de la pierna y tobillo anterolateral y dorso de pie. Prueba neurodinámica sural. Las indicaciones: los síntomas en el lado posterolateral de la pierna, tobillo y pie, trastornos importantes de esguince de tobillo, radiculopatía en la S1 y tendinitis peronea. La preparación: el paciente se va a colocar como en la prueba de elevación de pierna recta. Los movimientos que vamos a realizar es llevar el pie a una dorsiflexión con una inversión seguidamente de la elevación de pierna recta. Las respuestas será un estiramiento en la región posterolateral del tobillo. En ocasiones, esta se extiende hasta la cara posterior lateral de la pantorrilla. La amplitud de flexión de cadera es entre 30 a 60 grados aproximadamente. Prueba de SLAM. Indicaciones: técnicamente cualquier síntoma entre la cabeza y el pie, dolor de cabeza, cualquier punto de la columna o la pelvis y problemas de las extremidades inferiores, dolor en el recorrido del ciático y sus ramificaciones.
Preparación. El paciente se encuentra sentado con la cara posterior de rodillas colgando al borde de la camilla y con los muslos paralelos. Los movimientos a realizar: pediremos una flexión torácica y lumbar. Se va a ejercer una presión sobre la C7 con la cara medial del antebrazo. La flexión cervical se realiza lentamente, inclinando la cabeza sobre el pecho y la mantiene con la mano. Queda libre la otra mano para poder trabajar las extremidades inferiores. Le pedimos al paciente que haga una extensión de rodilla activa, puede ser activa o pasiva, y finalizamos con una dorsiflexión. Se va a aplicar una tensión a las raíces sacrolumbares a través del nervio ciático y tibial.